El milagro económico peruano se está hundiendo. Perú es un modelo para muchos políticos y economistas argentinos. Su estabilidad, crecimiento económico y su apertura comercial se usan como ejemplos sobre el camino que debería seguir Argentina. Pero hoy, esta utopía liberal está en crisis. Con golpes de Estado, movilizaciones masivas con muertos en las calles y reclamos por una asamblea constituyente, por un cambio radical. Claro, Perú es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, crecimiento económico, dólar estable y baja inflación, ¿no es igual a una vida mejor para todos? O vamos más allá, ¿puede ser que la estabilidad peruana existe a costa de que la gente viva peor? ¿Puede ser que su crecimiento económico se explique porque hay cada vez más gente excluida? Para llegar ahí, tenemos que arrancar desde el principio. Los que saben dicen que Argentina debería seguir el camino peruano. ¿Por qué? Chile, Perú. Entonces no tenemos que hacer ni un milagro, tenemos que hacer lo que ya hicieron los demás. Argentina tiene que cambiar este sistema por otro, que es el que aplican los países a los cuales le va bárbaro. Chile, Perú. Es que a la política le conviene tener un grupo tecnocrático permanente en el sector público de Argentina, como hace en Perú. Yo uso Perú como ejemplo de que la recomposición de una moneda nacional necesita superar la barrera de generaciones. Corta, porque el poder real lo tiene una persona que nadie vota. Y él decide qué hacer con la economía para darle estabilidad a los negocios. Las famosas reglas de juego claras. Cómo vive la gente en su día a día no importa, porque acá el objetivo es garantizar la extracción de recursos naturales, como el oro, la plata, el gas, el cobre, el zinc, todo lo que sea necesario para vender al exterior. ¿Te suena? La persona en cuestión es el presidente del Banco Central, Julio Velarde, que está en su cargo, escucha bien, desde el 2006. Sí, no te estoy jodiendo, está hace 17 años ahí y vio pasar a 8 presidentes. Alan García, Ollanta Humala, Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Pedro Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Bueno, 8 hasta el momento de hacer este video. Nadie sabe. Y Velarde tiene mandato hasta el 2026, la verdadera casta. Pero esta historia arrancó hace 30 años. En 1993, Perú tuvo una reforma de su constitución que está vigente hasta el día de hoy, donde se sentaron las bases de todo el modelo económico peruano. Dato, no es casualidad que la derecha y la no tan derecha vivan diciendo de que hay que respetar la constitución. Aunque en el caso de Perú, esta constitución fue escrita durante una dictadura. Alberto Fujimori fue electo presidente en las elecciones del 90. Pero en el 92 hizo un autogolpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sí, autogolpe, porque hizo un golpe a un Estado que él mismo dirigía. Así, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y casi todas las instituciones del Estado para mantenerse en el poder hasta el año 2000. Hoy está preso, pero 10 años en el poder es bastante. Aunque más allá de su capacidad para mantenerse en el poder, su mayor logro fue consolidar cambios estructurales para la economía, la política y la sociedad peruana que quedaron plasmados en la Constitución del 93, donde se unificó al poder legislativo en una sola cámara con poder para destituir al presidente y objetar los ministros que él designe. Retiró al Estado de la economía, que ahora tiene un rol subsidiario, solo vigila y facilita la libre competencia. Da las garantías para una libre iniciativa privada, libre tenencia de moneda extranjera y libre cambio. También garantiza la privatización de la tierra en el campo, establece la independencia y autonomía del Banco Central para evitar presiones políticas que lo lleven a tomar decisiones de corto plazo o bajo presiones sectoriales. Sobre esto vamos a volver. Pero estos puntos se pueden resumir en un aspecto económico fundamental, que se repite todo el tiempo en el debate público, sobre todo en nuestro país. Las reglas de juego claras. En castellano, la garantía para que las grandes empresas multinacionales puedan hacer negocios y que nadie los moleste. Y por nadie nos referimos a la gente que vive en un pueblo donde una minera le contamina el agua, los pobladores que no tienen gas porque se vende todo al exterior, o la gente que no tiene guita para comer todos los días. Me explico. La Constitución del 93 establece la garantía del respeto de los contratos entre partes, que no pueden ser modificados por leyes o disposiciones. Desde ese momento, los conflictos contractuales solo se resuelven por vía arbitral o judicial. Con un cambio de palabras en un papel que tiene como título la Constitución Nacional, se deja fuera de la capacidad de negociar contratos a los poderes electivos del Estado, a la política, a los funcionarios elegidos con el voto popular. Y esto es muy importante, porque en los hechos los peruanos dejan de tener injerencia en las decisiones fundamentales para el país, como la explotación de minas de oro y de plata que explican la mayor parte de la actividad económica peruana. Así, los recursos naturales del país dejan de pertenecer a la nación y quedan en manos de empresas privadas que firman contratos de explotación que solo pueden revisar los jueces. Y adivinen ustedes para quién juegan los jueces. Entonces, por ejemplo, Perú es uno de los grandes exportadores de gas de la región, pero los peruanos tienen un problema enorme de conexión de gas, tienen que usar garrafas carísimas para poder vivir el día a día.
Si un día deciden que no quieren seguir viviendo así y deciden elegir a un presidente que quiera modificar estos contratos de explotación de gas para que, por ejemplo, antes de exportarlo tengan que dar gas barato a los peruanos, no van a poder. Porque la Constitución dice que un decreto presidencial no puede modificar un contrato. Para quienes estén más al tanto de la actualidad peruana se van a dar cuenta que algo así pasó con el expresidente Pedro Castillo. Pero ya vamos a llegar a eso. Porque lo mismo puede pasar con el Congreso. Si una mayoría en la Cámara de Diputados decide que se tienen que revisar los contratos de explotación para una mina o una explotación de gas, no van a tener resultados, porque sería inconstitucional. Pero no solo se trata de modificar los contratos. El Estado tampoco tiene el poder para controlar el cumplimiento de los contratos vigentes entre privados. Queda completamente atado de manos. Y así es como llegamos a un crecimiento exponencial de la economía ilegal en Perú. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que repetí la palabra minería. Y eso es porque todos los cambios jurídicos están pensados para darle un giro total a la economía peruana. La salida del Estado de las decisiones económicas, el desmantelamiento de la industria nacional y el foco exclusivo en la explotación de recursos naturales, principalmente de los recursos minerales. Perú se convirtió en uno de los países más importantes del mundo en la producción de oro, plata, zinc, cobre, litio, plomo, entre otros minerales muy importantes para la industria de los países desarrollados. Porque las empresas extranjeras extraen estos minerales y los venden en el mercado internacional, generando miles de millones de dólares en la economía peruana. Esto se conoce como modelo primario exportador. Todo muy lindo, pero esto tiene varios problemas que los vamos a ver en un toque y tienen que ver con que la minería no puede emplear a todos los peruanos, ni de cerca, y lo hace en regiones muy desiguales, naturalmente. Y, sobre todo, que estos miles de millones de dólares quedan en manos de unos pocos, no derraman en el resto de la población. Con la reforma de la Constitución en el 93, el liberalismo económico se hizo ley de leyes y reorganizó el país para enfocarse casi exclusivamente en la minería. Velarde, el presidente del Banco Central que ejerce de policía para que todo este esquema económico no se toque, lo deja clarísimo en una entrevista que le dio a Clarín el año pasado. Hubo un acuerdo de las élites políticas y económicas del Perú para sostener políticas y reglas de juego que dieran estabilidad a la economía. El milagro económico peruano es hijo de la Constitución fujimorista y la estabilidad monetaria que garantiza Velarde, controlando la tasa de interés y la emisión monetaria. El sol peruano es una de las monedas más estables de la región. Es decir, el dólar vale casi siempre más o menos lo mismo y la inflación se mantiene en niveles relativamente bajos desde hace varios años. Esto se debe a las reformas económicas estructurales que se aplicaron en los 90. Como dijimos antes, el Estado se corrió de la economía. Por lo tanto, se privatizaron casi todas sus empresas y los servicios públicos. Esto se hizo para recortar al mínimo el gasto público y establecer una disciplina fiscal dura, achicar al Estado para reducir el déficit. Ojo que pese a todo el humo, Perú no tiene superávit desde 2013, porque también redujo las tasas impositivas y le dio incentivos a las empresas extranjeras. De la mano de la liberalización comercial y financiera, Perú se estableció como una economía abierta al mundo. Todo el mundo puede comprar y vender dólares libremente en un mercado único para que las multinacionales se puedan llevar sus dólares del país, obviamente. La economía peruana va a dedicarse exclusivamente a la explotación de sus recursos naturales y por lo tanto se vuelve dependiente de los mercados internacionales y de sus precios. Decime si esto no te hace acordar a un señor de patillas, o a un cordobés pelado de la misma época, o a una peluca sacada si sos más joven. Estos cambios estructurales moldearon una nueva economía liberal y al milagro peruano de los últimos años. En los últimos 20 años, Perú multiplicó su PBI en 6 veces según el Banco Mundial, sosteniendo un crecimiento por encima del promedio de América Latina. Y registró un crecimiento económico sostenido año tras año, salvo en el 2020 con la llegada de la pandemia del COVID como en todo el mundo. Esto es porque en los 90 se eliminó la hiperinflación. Se pasó de inflaciones mensuales del 30 al 40% al 4%. Así, desde el 97 hasta el 2020, la tasa de inflación anual nunca superó el 10%. Acumuló un alto nivel de reservas internacionales en dólares y un bajo nivel de endeudamiento con respecto al PBI en la comparación con los vecinos de la región. La minería explica el 10% del PBI y el 60% de sus exportaciones. Por ejemplo, entre 2010 y 2019 ingresan una media de 25.000 millones de dólares al país en exportaciones mineras. Con todo esto, Perú logró bajar la pobreza. En 2004 todavía alcanzaba el 58% de la población, pero hacia 2019 llegó a bajar al 20%. Una caída importante, pero que repuntó hasta el 30% en 2022. Sí, estos números macroeconómicos son envidiables para la mayoría de los países de la región. Pero ojo, si todo esto fuera tan lindo, Perú no sería noticia por el caos que hay en sus calles. O sea, hoy hay más de 60 muertos por la represión a las protestas. No te olvides lo que dijimos antes. Perú es un país muy desigual. Según la base de datos sobre desigualdad mundial,
Perú es el cuarto país más desigual del mundo, después de Mozambique, la República Centroafricana y República Dominicana. El 1% de los peruanos más ricos se lleva el 28% de toda la riqueza que se crea en Perú. Mientras unos pocos se llevan todos los beneficios económicos de la explotación de materias primas, la mayoría de la población vive muy mal. Ok, pero si estás atento, seguramente estás pensando. Hace un rato me dijiste que la pobreza creció en Perú, pero llegó al 30%, mientras que la pobreza en Argentina está en el 40%. Por lo tanto, no están tan mal. Bueno, comparar datos de pobreza entre países sí está mal, no es correcto estadísticamente. Aunque a algunos medios de comunicación le encanta hacer esto para generar títulos. Humo. Porque los países tienen costos de vida distintos, cambia la composición de la dieta y los gastos necesarios para vivir. Hay muchas diferencias para hacer el cálculo de los índices de cada país, entre otras cosas. Además, la fórmula con la cual el Instituto de Estadísticas peruano calcula la pobreza está muy cuestionada, porque establece que con 320 soles al mes, una familia ya deja de ser pobre. Bueno, pero más allá de eso, ¿cómo se explica la desigualdad? Más del 70% de los peruanos trabaja en la informalidad. Cerca de 10 millones de laburantes no tienen contrato, lo que acá en Argentina se conoce como trabajar en negro. Según la ONU, el 51% de la población vive en una situación de inseguridad alimentaria y el 20% de este grupo sufre inseguridad alimentaria aguda. Para la ONU, es el país con la tasa de inseguridad alimentaria más alta del continente. O sea, si naces en Perú, tenés altas chances de morir de hambre. El acceso a la educación, la salud y hasta el gas y al agua son problemas estructurales para la sociedad peruana. Más de un tercio de la población infantil está en riesgo de desnutrición crónica. La desigualdad se extiende por todo el territorio. En una parte de Lima está la guita, pero en el resto del país no. Por ejemplo, en las zonas rurales, la pobreza monetaria alcanza más del 45% de la población. Básicamente tenemos una grieta muy profunda. Por un lado, una economía avanzada enfocada en la minería y por el otro, una economía de subsistencia para el resto del país. Ok, tiré muchos números, vamos con una imagen, o dos. En Perú hay dos muros de la vergüenza que separan a las urbanizaciones lujosas, o los countries como los conocemos en Argentina, de los pobres. ¿Por qué están ahí? Bueno, los chetos dicen que el cerco los protege de la inseguridad y de la toma de terrenos de la gente que viene de los asentamientos, o de las villas como las conocemos acá. Los muros de 4 y 10 kilómetros cuidan las casas que llegan a costar más de 5 millones de dólares de la gente que ni siquiera tiene acceso a agua potable. Si Perú crece y es estable y tiene todo lo que quieren los economistas de todos lados, ¿por qué hay gente que la pasa tan mal? Bueno, puede ser justamente por eso. Puede ser que no sea necesario que las economías atrasadas, emergentes del tercer mundo se desarrollen, que tengan industria, que tengan una producción que genere valor agregado. En la división internacional de la economía hay países desarrollados y no desarrollados. Para la economía ortodoxa tradicional que solemos escuchar en los medios, el caso de Perú es el modelo a seguir para los no desarrollados. La estabilidad es para hacer negocios, para extraer recursos naturales hacia los países desarrollados y que ellos los usen en su industria para hacer autos, celulares, tecnología, lo que sea, pero industrial, a escala y apropiándose del valor agregado. Y eso le da trabajo a casi toda la población de su país. Pero en Perú no pasa. Ok, la gente que labura en minería seguramente tenga un buen sueldo, pero los millones que no están alcanzados por la industria viven muy mal. Y de ellos no se acuerda nadie porque la industria extractiva requiere relativamente mucha menos mano de obra que la industria manufacturera. El Banco Central y el Estado en su conjunto funcionan como garantes de este esquema, dejando hacer libremente a las empresas. Pero el Estado también se corre de asistir a los más necesitados o incluso de controlar su propio territorio nacional. La minería ilegal se expande continuamente y hoy Perú es el segundo productor mundial de cocaína y pasta base. Entonces hablamos del milagro económico peruano con muy buenos datos macro, pero con un caos político y social en paralelo. Y acá llegamos al punto donde lo estructural se mezcla con la actualidad. La desigualdad se agravó en los últimos años con el fin del ciclo alcista de los precios de las materias primas y sobre todo con la llegada de la pandemia, donde repuntó la inflación y la pobreza volvió a alcanzar el 30% en el 2022. Esto agudizó el conflicto social porque empeoró las condiciones de vida de los laburantes, pero no la de las empresas, empresarios y los políticos que laburan para ellos, que además viven enchastrados en casos de corrupción, sobre todo a partir del caso Odebrecht en 2018, donde saltó que toda la política estaba enganchada en negociados con licitaciones truchas y pago de sobornos para beneficiar a las empresas constructoras. Este proceso se desarrolla hasta la llegada a la presidencia en el 2022 de Pedro Castillo, que trae un programa de izquierda, que amenaza con renegociar los contratos mineros para cobrar impuestos sobre las ganancias extraordinarias que tuvieron las empresas mineras con la suba de los precios internacionales del último tiempo. Ojo, esto no es la gran cosa. Grabar las ganancias extraordinarias es una propuesta que hasta tiene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero dije renegociar contratos.
la palabra clave que nunca debería tocarse en Perú. La suma de todos estos factores nos pueden ayudar a explicar el porqué del golpe de estado contra su gobierno, la asunción de su vice Dina Boluarte y las protestas masivas de los últimos días. Lo llamativo de todas estas protestas es que no van solamente contra la presidenta o por una suba de salarios o algún otro tipo de reclamo particular. Los manifestantes piden una asamblea constituyente, es decir, discutir y escribir una nueva constitución. O sea, tirar abajo todo lo que te conté en este video. Te estarás dando cuenta de la contradicción enorme en la que nos estamos metiendo. Perú es el ejemplo hacia dónde debería ir Argentina, pero al mismo tiempo, los peruanos están poniendo en crisis todo el régimen del país. El crecimiento económico es muy importante. Toda economía debería aspirar a que cada año se produzca más que el anterior para ampliar sus posibilidades. Pero el crecimiento no lo es todo, porque atrás de ese dato se esconden otras cosas que también son muy importantes, como la desigualdad social o las carencias y miserias de la vida cotidiana. Si un economista solo te habla de crecimiento y deja de lado cómo se distribuye toda esa nueva riqueza generada, ten cuidado, porque seguro te quiere cagar. Ahora, ¿es esto un error en la Matrix? ¿Un accidente? Por ejemplo, no sé, implementando ayudas estatales como la asignación universal por hijo de Argentina, ¿no se podría solucionar y mantener vivo el milagro económico peruano? Bueno, eso es muy difícil de anticipar. Pero no tenemos que engañarnos. Perú es un ejemplo por ambas cosas, por la estabilidad macro y por la desigualdad económica y social. Una cosa no puede desprenderse de la otra. Para que las mineras inviertan en un país tienen que tener salarios bajos y que eso garantice su rentabilidad, sus ganancias. ¿Argentina? Pero también necesitan un poder político débil, sin capacidad de negociación, de imposición de condiciones, para aunque sea repartir un poco toda esta torta de dólares que se genera en el negocio y no se la lleven toda afuera. O también necesitan un banco central independiente que no responda a intereses sectoriales, como pueden ser los trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Sino al sector que verdaderamente les importa, los grandes grupos económicos. Podemos seguir con varios ejemplos, pero todo esto ¿no parece muy cercano a lo que pasa hoy en Argentina bajo un gobierno progresista? Los salarios bajos y las enormes ganancias de las corporaciones ¿no van de la mano? La nula regulación estatal sobre la minería que viene de una ley menemista que sigue vigente, ¿no nos podría ayudar a entender el boom de las inversiones para extraer litio del norte? ¿El crecimiento económico argentino ocurre a pesar de los salarios bajos o porque tenemos uno de los salarios en dólares más bajos de la región? ¿Puede ser que Argentina se esté encaminando a ser Perú? Y el sector político que tiene más chances de llegar a la presidencia en este 2023 no parece presentar algo muy distinto, sino profundizar. Prometen un sendero de estabilidad, pero que va a ser muy duro de transitar. ¿Estamos para seguir sufriendo varios años más? ¿Vale la pena? ¿Alcanza con tener una Argentina estable, pero muy desigual? Veamos un ejemplo concreto que se parece mucho al caso peruano. Como dije recién, Argentina casi no controla el litio de su territorio. Las provincias del norte prácticamente regalan el recurso para que las empresas extranjeras se lo lleven todo afuera y acá no queda un mango. Bolivia, México y hasta Chile imponen algún tipo de condición para negociar estos contratos. Pero acá en Argentina no hay casi nada. Ok, está bien, me excedí. Pero este tema del litio vale para hacer otro video que estoy haciendo y que voy a dejar acá cuando esté listo. Mientras tanto, suscríbete y poné la campanita, así lo mirás apenas salga.